los azúcares son malos, pero en realidad pues también tienen sus ventajas, bueno, y algunas desventajas. Es una pequeña plática en la que vamos a hablar acerca de la importancia de los azúcares dentro de algunos procesos biológicos para regular la salud, pero también cómo participan en el desarrollo de algunas enfermedades. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues pensamos que siempre hemos tenido pues como toda esa concepción de que un exceso de los azúcares significa pues que nos estamos dando se conllevan al desarrollo de enfermedades, de obesidad, y es verdad, todo eso es cierto, pero sin embargo, los azúcares van mucho más allá de eso. Permítanme, pongo el apuntador. Bueno, pero entonces los azúcares también, como venía diciéndole, los azúcares, si bien un exceso de azúcar induce pues al desarrollo de algunas enfermedades, como la obesidad, pues tampoco podemos desconocer que los azúcares son la principal fuente de energía para la biosíntesis de muchas moléculas que necesitamos en nuestro organismo, ¿cierto? Para poder sintetizar moléculas o biomoléculas como son proteínas, grasas, tejidos, entre otros, pues vamos a necesitar una molécula muy importante que se llama el ATP. Este ATP pues va a ser obtenido principalmente a través de unas vías de biosíntesis o metabólicas que se conocen como la glucólisis. Entonces, todos estos azúcares van a permitir la obtención de otra molécula que se llama ATP, y a su vez este ATP va a permitir la biosíntesis de las proteínas, las grasas, los tejidos, que tengamos ánimos para levantarnos cada día, para poder pensar, en fin. Entonces no son tan malos al fin y al cabo los azúcares. Ahora, aquí tenemos un poco de generalidades de estas moléculas. Entonces son moléculas orgánicas, ahora que estamos en el curso de orgánica, entonces principalmente están compuestas por átomos de carbono, oxígenos, hidrógenos, y van a formar, y sus estructuras son principalmente anillos. Ahora, tiene una particularidad, que estos anillos van a ir cambiando en solución, o cuando están diluidas, van a ir cambiando de una manera muy rápida. Cuando son monómeros, cuando decimos monómeros, que tenemos una sola molécula. Si lo que van a hacer es que se van a abrir y van a adquirir una forma lineal, y después de esta forma lineal van a volverse a cerrar. Entonces, constantemente estas estructuras van a estar yendo de un lado hacia el otro, y lo que van a cambiar es la posición de este grupo hidroxilo, que es un grupo funcional. Va a estar orientado de una forma que se le conoce como la forma beta, o una forma que se le conoce la forma alfa. Entonces, cada vez que hay un intercambio entre la forma cerrada y la forma abierta, pues vamos a obtener un isómero alfa o un isómero beta. Estos monómeros pueden formar enlaces con otros monómeros con otros carbohidratos, ¿cierto? Bueno, aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos en ciencia de los azúcares, una de las mejores maneras para referirnos a ellos es de la forma de carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, vamos a decir, son azúcares. Ahora, estas moléculas pueden formar, los carbohidratos pueden formar enlaces entre ellos para formar un enlace que se llama glicosídico. Entonces aquí ya tenemos un disacárido, ¿sí? Porque tenemos dos estructuras o dos de carbohidratos, dos monómeros de carbono de carbohidratos unidos entre ellos. Y a su vez pueden formar otro enlace, y así sucesivamente, ir formando enlaces cadenas tan largas como se quiera. Los carbohidratos se van a diferenciar, se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es entre carbohidratos simples o complejos. Por el lado de los simples vamos a tener monosacáridos. Cuando hablamos de mono es uno, y esos monosacáridos a su vez se pueden clasificar de acuerdo al grupo funcional orgánico al que estén asociados, aldosas o cetosas. Si nos vemos acá de esta manera, tenemos que hay un grupo funcional, no sé si ya llegaron a este punto de su curso, es un aldehído, ¿cierto? Entonces a ese le vamos a llamar una aldosa. Aquí tenemos el ejemplo. Un aldehído tenemos una aldosa. Pero si cuando estemos en su forma abierta, tenemos en vez de un aldehído, tenemos un grupo cetona, entonces vamos a llamar que es una cetosa. De ahí su nombre, aldo de aldehído, ceto de cetona. O también se pueden clasificar los monosacáridos de acuerdo al número de carbonos que se tenga. Por ejemplo, si tiene
3 carbonos en su estructura es una quiosa, si tiene 4 es una tetrosa, si tiene 5 es una pentosa, si tiene 6 es una hexosa. Las más comunes en los sistemas biológicos son las hexosas y en algunos casos las pentosas. En el caso de las pentosas son azúcares, por ejemplo, que van a estar presentes en nuestro DNA, en nuestro RNA, principalmente. Y las hexosas pues, van a estar presentes en muchas estructuras que tenemos en nuestro cuerpo. Más adelante vamos a hablar de ellas. Ahora, los carbohidratos complejos se pueden ser clasificados en disacáridos o en polisacáridos. Disacáridos si solamente tenemos 2 monosacáridos o 2 carbohidratos unidos entre ellos. Y polisacáridos si tenemos 3 o más monómeros de carbohidratos unidos entre ellos. Entonces, esta es la forma más simple de clasificarlos. Ahora, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en humanos, hay muchísimos tipos de carbohidratos, pero nosotros tenemos principalmente estos 10 tipos de carbohidratos. Son los que vamos a tener principalmente en todo nuestro sistema biológico. Pero aquí marcamos este en rojo porque es, la glucosa es quizás el carbohidrato más común que tenemos y normalmente es de donde estamos obteniendo mayor energía, de donde se obtiene la energía principalmente, y todas las vías metabólicas tienen que pasar a través de esta estructura para obtener la energía. Sin embargo, vamos a encontrar un montón de estructuras en todo nuestro cuerpo y en nuestras células que están compuestas por diferentes tipos de carbohidratos. Si observan, la diferencia entre ellos es las posiciones de los hidroxilos. Por ejemplo, si comparamos la glucosa con la galactosa, vemos que la posición del hidroxilo en la posición número 4, tenemos 1, 2, 3, 4, carbono 4, es diferente. Este está hacia arriba en una forma alfa, y este está en una forma beta. En el caso de la galactosa, aquí tenemos una forma alfa, en el caso de la glucosa, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre ellos parece sutil, pero es muy importante a la hora de formar estructuras, es muy importante a la hora de interactuar con receptores que necesitemos, o es muy importante a la hora de diseñar un medicamento, o es muy importante para la infección de un patógeno, en fin. Todos estos pequeños cambios en las posiciones de los diferentes grupos funcionales en los azúcares son supremamente importantes. Inclusive la diferencia sanguínea se da por las diferencias en estos isómeros de los diferentes carbohidratos. Ahora, aparte de que participan en la obtención de energía, todas estas estructuras, los carbohidratos también son supremamente importantes para formar un tipo de estructuras biológicas que se llaman glicanos. Los glicanos son cadenas de carbohidratos que están unidas a una biomolécula. Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas que podemos tener? Podemos tener lípidos, proteínas, RNA y otras biomoléculas que se llaman fosfatidilinositol, ¿cierto? Entonces, si tenemos una cadena de carbohidratos que se llama esa cadena glicano, unida a un lípido, vamos a tener entonces un glicolípido, que es la unión entre un lípido y un glicano. Si tenemos esos glicanos unidos a una proteína, entonces vamos a tener glicoproteínas. Si tenemos a los glicanos unidos a RNA, los vamos a llamar glicoRNA. Y si tenemos glicanos unidos a fosfatidilinositol, los vamos a llamar, son anclajes de glicofosfatidilinositol. ¿Cierto? Entonces, todos estos glicanos, todos estos carbohidratos, aparte que van a generar energía por una vía metabólica, a nivel estructural también van a modificar las estructuras de las biomoléculas, diferentes biomoléculas que tenemos. Y entonces aquí es cuando hacen parte de la parte estructural de nuestro sistema. ¿Okay? Entonces, dependiendo el tipo de biomolécula, también se pueden subdividir. Por ejemplo, los lípidos, los glicolípidos, se pueden dividir, como más adelante mostraremos, en estingolípidos y alfa-galactosilcerana. Bueno, entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Ejemplo de la participación de la glicosilación en la activación inmunológica. Ya resulta que nuestras células, cuando se van a activar o cuando tenemos una infección cualquiera, aquí tenemos una célula que se llama la célula presentadora de antígeno o la célula dendrítica. Entonces, por ejemplo, yo me infecté con una bacteria cualquiera. Entonces llega esta célula, detecta esa bacteria y lo que hace es, la va a ingerir. Cuando la ingiere,
la va a partir en muchos pedazos, sus proteínas, las va a digerir en muchos pedazos diferentes y va a tomar cada uno de estos pedazos y las va a poner en un receptor que se le llama el MHC. Aquí el verde es uno de esos pedazos de esa bacteria que se acabó de ingerir. A eso le conocemos como antígeno. Entonces vienen otras células del sistema inmune que se llaman las células T, y estas células T van a reconocer que esta porción de proteína de un microorganismo no corresponde a mí, que hace parte de un agente extraño. Entonces él va a activar todo su sistema inmune para eliminar esa bacteria que tenemos, ese microorganismo que nos infectó. Entonces esa es una señal a la célula T, esa es la primera señal. También esta célula T necesita otra señal, que es otra molécula que está justo al lado, en la misma célula presentadora, y va a generar una segunda señal para activar la célula T. Y luego viene una tercera señal, que es un montón de proteínas solubles que se llaman citocinas y le van a decir a la célula. Si hacemos un zoom más grande de esto, eso no es tan sencillo como decir que son 3 señales. En realidad hay un montón de moléculas que participan en la activación de la célula T. Aunque estas son las señales que la inician, hay otras que son necesarias para que, por ejemplo, la célula se mantenga, las dos células se mantengan unidas y no se separen, o para que haya comunicación en una con la otra, en fin. Pero a la hora de estudiar la estructura de todas estas proteínas, vamos a encontrar que todas estas moléculas son moléculas glicosiladas. Entonces tienen N-glicanos o glicanos, y todas esas glicosilaciones son supremamente importantes para llevar a cabo la interacción de la proteína de la célula T con la proteína de la célula presentadora de antígeno, y que ahí se lleva a cabo la activación celular. Una de las maneras en los laboratorios para estudiar los glicanos o las glicosilaciones es el uso de unas moléculas que se llaman lectinas. Las lectinas son proteínas que se van a unir de manera específica a las glicosilaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujito, un pequeño dibujo de una lectina. Entonces esta lectina reconoce esta glicosilación que está unida a esta célula, y es una manera para yo separar la célula. Entonces, por ejemplo, tenemos un citómetro de flujo. El citómetro de flujo es un equipo grande, lo que hace es que lee célula por célula, enfila todas las células, por ejemplo la sangre, yo tomo una muestra, hago una purificación, tengo todas mis células en una solución. Entonces, enfila todas estas células, en el citómetro se enfilan todas estas células y me empieza a preguntar a cada célula: ¿usted tiene esta glicosilación, sí o no? Si la tiene, la separo por un lado, y las que no, las descarto. Entonces, utilizando esta lectina es una de las maneras para yo separar este tipo de células. En fin, y las lectinas pueden ser utilizadas en muchas técnicas que se utilizan en los laboratorios para hacer investigación. Ahora, otro uso que también se da a las lectinas es para estudiar cómo la célula se activa. Entonces, como dijimos que estas moléculas están glicosiladas, entonces, como no necesariamente yo tengo que tener una célula presentadora de antígeno para en el laboratorio activar una célula, lo que hago es utilizar una lectina que haga las veces de esta célula. Entonces aquí, por ejemplo, esta lectina está haciendo está haciendo las veces de presentadora de antígeno, y lo que hace es induce la activación celular. En nuestro laboratorio, lo que nos dedicamos es uno de los objetivos de nuestro laboratorio es empezar a entender, a extraer lectinas de diferentes plantas, porque las lectinas están principalmente en plantas y animales, y empezar a entender estas lectinas con qué tipo de estructura interaccionan con estructuras de este tipo, o con estructuras, por ejemplo, de este tipo, en fin. Entonces lo que hicimos es, utilizamos una planta, de esta planta hicimos un proceso de extracción de productos naturales, la extracción de todas sus moléculas, y obtuvimos una lectina que se llama la lectina Amaranthus leucocarpus. ¿Por qué Amaranthus leucocarpus? Pues porque se obtiene a partir de una planta que se llama Amaranthus leucocarpus, que es una planta que se consume ampliamente en México. Los que han tenido la oportunidad de viajar y se darán cuenta que una de las alimentos que más se consumen allá es esta planta. Pusimos con células presentadoras de antígeno y las mezclamos con células NKT. Entonces después observamos si estaban produciendo alguna de estas proteínas que nosotros necesitábamos para mejorar la respuesta, y observamos, por ejemplo, que en uno de los tantos glicolípidos que extrajimos lograba potencializar la respuesta o la producción de la citosina IL-2, y eso es comparable
con el control biológico, con un control que teníamos. Esto es una molécula que ya se sabe que potencializa la respuesta a las células NKT, pero que no es posible utilizarla como ayudante. Pero entonces, si observamos la respuesta de este glicolipido con respecto a los otros, vemos que este es bastante prometedor y que por lo tanto este podría servir posiblemente como un potenciador de la actividad de las células NKT y por ende como ayudante en el diseño de vacuna. Además, para saber si biológicamente funciona, entonces lo que inducimos fue un tipo de melanoma en ratones. Entonces, inducíamos el melanoma y después de los días 8, el melanoma empiezan a aparecer estas manchas del melanoma en el vaso. Y cuando utilizamos estos linfocitos NKT, son muy importantes en la eliminación de estos melanomas. Entonces, cuando a la rata le inducíamos el melanoma, la ratón le inducíamos el melanoma, y a su vez le aplicamos el glicolípido que extrajimos, encontrábamos que había una disminución bastante notable, aquí observamos, había una disminución bastante notable de la cantidad de estos puntos y significa que hay una respuesta frente al melanoma. Y eso gracias a ¿qué? A la actividad de las células sintácticas. Es decir, que este glicolípido que nosotros logramos extraer está potencializando las células NKT y por lo tanto se perfila como una molécula que se puede utilizar a nivel farmacológico para el desarrollo de vacunas. Entonces, aquí como para que resumamos un poquito, sabemos que entonces las glicosilaciones están en la membrana, las células son un gran, si no, hacemos son un gran bosque de carbohidratos, de diferentes estructuras, que van a participar en muchas funciones, en comunicación, en respuesta inmune, en desarrollo de enfermedades, en barrera protectora, entre otros. Pero también las glicosilaciones tienen esa dualidad para mantener el equilibrio entre lo que es sano y la enfermedad. Si en algún momento hay un desequilibrio de ese tipo de enfermedades, entonces, de ese tipo de los niveles de glicosilación y los tipos de glicosilación, pues podemos inducir la enfermedad. O, por el contrario, en algunas situaciones tenemos que cambiar la glicosilación para que se produzca un beneficio para restablecer la salud, por ejemplo, en una enfermedad infecciosa. Entonces, los azúcares van más allá de la obtención de la energía, los azúcares van más allá de de la concepción física que tenemos de que nos van a engordar. Las glicosilaciones están participando todo el tiempo de nuestros procesos biológicos. Ese es como el mensaje que quería traerles para hoy. Cómo